¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. 100 indecisos, tenemos a nuestros 100 indecisos, tanto aquí en el público, en la región metropolitana. Sigan con los aplausos porque son para ustedes también, en la zona norte y también en la zona sur. Gracias por acompañarnos por las pantallas de Mega. Es un tebazo el del sistema político. A lo mejor le puede parecer lejano, pero créame, tiene directa incidencia también en las necesidades y las decisiones que tiene que tomar una autoridad por usted. Los contrapesos del poder, que va a ocurrir con el poder legislativo, con el propio rol que cumple el presidente de la República. Bueno, los indecisos están indecisos y con la poca información que manejan hasta ahora, o que los convence, aunque no tanto, pueden empezar a votar respecto de si les parece atractivo o no tanto lo que propone el texto constitucional. Mientras ustedes comienzan a votar, por supuesto que quiero, como siempre, saludar a nuestros interpeladores, este destacado panel, mi querida Connie Stipicic, compañera en Radio Infinita. ¿Cómo le va, Connie? Muy buenas noches. Estimado Tomás Mochati de Radio Bio Bio. Tomás. Hola, buenas noches. Mi querida Soledad Oneto, hoy conduciendo El Mucho Gusto, conductora también de Mega Noticias Prime. Te extrañamos, Sole. ¿Cómo estás? Multipropósito. Multipropósito. Buenas Siempre noches. multitasking. Muchas gracias. Ya les voy a presentar a quienes, por supuesto, van a estar también defendiendo las posturas a favor y en contra respecto a lo que plantea el texto en materia de sistema político. Lo vamos a tratar de explicar en simple. Tenemos una tremenda cobertura. Hace rato que hemos estado haciendo esa cobertura en Mega Noticias y en todas las plataformas para lo que vamos a vivir en el plebiscito del 4 de septiembre. Bueno, por de pronto, un adelanto de lo que tendrá durante esa jornada. Este 4 de septiembre, las respuestas que buscas en un día histórico. Lo que debes saber para un voto informado. Todo el equipo de Mega Noticias desplegado para entregarte los resultados y el mejor análisis. Conectados contigo, con lo que quieres y necesitas saber. Una cobertura histórica de frente al plebiscito. De frente al Chile que viene. Mega Noticias. Por ti vamos de frente. 4 de septiembre, Mega Plebiscito 2022. En todas las plataformas. Los indecisos deciden. Bien, pues tiene ahí el código QR para descargar el texto de la propuesta constitucional y así puede ir siguiendo con el texto también lo que se debate en materia de sistema político y puede, por supuesto, participar de las plataformas de Megamedia para ir comentando lo que ocurre en el programa. Tenemos resultados ya porque votaron los 100. Lo reflejamos aquí en pantalla. Insistimos con la información que disponen hasta ahora. Miren, 57% está a favor de lo que propone el texto, 43% está en contra. Bien interesante lo que plantea entonces nuestro público. Vamos a ver si esa aguja de alguna manera se mueve o no se mueve. Hicimos el sorteo de quienes deben comenzar argumentando. Primero voy a presentar, por supuesto, quienes están en las distintas posiciones. En contra se encuentran Rocío Canto Arias, abogada ex convencional independiente por un cupo de Vamos por Chile. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, feliz de estar aquí. Y Felipe Arboe, abogado, ex senador y ex diputado, ex subsecretario del Interior. Felipe, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. A favor, Jaime Baza, abogado y doctor en Derecho, ex convencional de la lista del apruebo. Jaime, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y Constanza Schoenhout, abogada y ex convencional de apruebo dignidad por Convergencia Social. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. Hicimos sorteo, ustedes comienzan con sus 59 segundos iniciales para argumentarle al público derechamente el por qué el texto es bueno. Comenzamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Buenas noches a la gente del Zoom, al norte, al sur. Bueno, ¿por qué estamos acá? Estamos acá no solamente porque nos invitaron, estamos acá porque tenemos un problema real con el sistema político. Las 3 instituciones peor evaluadas del sistema son la Cámara de Diputados, el Senado y los partidos políticos, en todas las encuestas y mediciones de los últimos 20 años. Entonces, ¿qué queremos hoy día con esta propuesta de sistema político? Primero, garantizar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Dotarnos de control sobre los políticos. Agilizar el proceso legislativo porque sabemos que hay proyectos de ley que duermen eternamente el sueño de los justos, ¿verdad? En el Congreso lo estamos viendo con la ley de pesca ahora. Y descentralizar el poder entre las regiones y la capital, pero también habilitar espacios y mecanismos de participación para que la última palabra la tengamos nosotras. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Llega el momento del equipo en contra, 59 segundos a partir de ahora. Rocío, Felipe. Hola, estoy feliz de estar aquí con ustedes. El sistema político es la forma de organizar un país, de definir cómo y quiénes toman las decisiones. Y quiénes votan para elegir a los políticos que toman las decisiones, niños de 16 años. Adoctrinamiento político en los colegios, tal vez. Luego, cupos asegurados para indígenas, como en la convención, pero ahora además en el Consejo Municipal, en el Congreso, en el Consejo de Justicia. Otras propuestas, bajar la edad del presidente a 30 años, o sea, más inexperiencia que la que estamos viendo. Y además reelección inmediata,
Es decir, gobiernos preocupados de la próxima elección más que de gobernar. El Congreso, un órgano unicameral y plurinacional superpoderoso, como una convención, pero ahora permanente. En resumen, el sistema político que ofrece este texto es parecido al que vimos en la convención y el que estamos viendo en este gobierno. Tiempo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí están los argumentos iniciales. Por supuesto que vamos a desarrollar un montón de temas en particular y vamos a entrar no solamente en las interpelaciones, sino que también en el fuego cruzado. Pero la gente tiene dudas y exige una explicación. Exijo una explicación. Silvana Orrego está aquí en el público y tenía una duda, así que póngase de pie, por favor. Silvana, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. Su micrófono. Acérquese aquí con toda confianza, sin timidez. Por Y supuesto. puede formular su pregunta, ambos equipos le van a responder. Bueno, yo he escuchado y he visto muchas cosas y tengo una duda y quiero que me la aclaren, porque no sé si es que el presidente con esta nueva constitución va a tener más o menos atribuciones. Perfecto. Antes de que comiencen a responder, sería bueno que revisáramos también en gráfica lo que plantea el texto constitucional sobre este punto. Artículo 284. La presidenta o el presidente durará 4 años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales se podrá reelegir de forma inmediata o posterior solo una vez. Muy bien, comienza el equipo a favor respondiendo. 2 minutos para la respuesta para esta pregunta. Ya. Buena pregunta. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto el sistema sigue siendo presidencial. Eso significa que el presidente de la República sigue siendo el jefe de Estado y el jefe del gobierno. Pero una de las principales críticas que han recibido los constitucionalismos en América Latina es que concentran demasiado poder en el presidente. Demasiado poder en la capital, pero también en el presidente. Entonces hay un diseño que busca una relación más equilibrada entre los poderes del Estado, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Así es, y estos equilibrios tienen que ver primero con recoger la tradición histórica y constitucional chilena, por eso mantenemos un presidencialismo y mantenemos también 2 cámaras, pero aquí lo que se intenta y lo que buscamos en términos de objetivo es que haya un mejor diálogo y colaboración y que no vivamos permanentemente esta competencia y disputa que vemos entre el presidente y los congresos muchas veces. Claro. En términos estrictos, yo diría que las competencias del presidente de la República están enunciadas en un artículo que las detalla de mejor manera, delimita de mejor manera sus competencias, porque hoy día el artículo 32 las tiene un poco, podríamos decir, abiertas, ¿verdad? Y esa apertura muchas veces genera problemas de definición de competencias entre el presidente y el poder legislativo. Yo diría que hoy día el artículo como que tiene un diseño mejor, ¿verdad? Es más claro, y claro, en un contexto donde el presidente de la República participa del proceso legislativo, pero no es el soberano, última palabra, con poder de veto, etcétera, sino que participa en condiciones de igualdad. Yo creo que hay un equilibrio también que vale la pena como rescatar de la propuesta. Sí, es un equilibrio bien interesante. Por ejemplo, hoy día las urgencias las maneja solo el presidente. La propuesta permite que también el Congreso pueda poner algunas urgencias, de manera que promueve el diálogo entre ambos para poder generar cuáles son las prioridades que se establecen entre ambos poderes. Recordemos que la ley es una de las expresiones más importantes de la voluntad popular. Necesitamos leyes eficaces, especialmente que están vinculadas con otros derechos fundamentales. Y ahí es clave que el Parlamento tenga poder, pero que el presidente también tenga un poder equilibrado. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Ahí están los 2 minutos de argumentación para intentar responder la pregunta de Silvana. Tienen ustedes también 2 minutos para explicar por qué no les parece atractivo lo que plantea el texto. Nosotros lo que mostramos, en todo caso, es parte, por cierto, de lo que tiene el texto de propuesta constitucional. 2 minutos a partir de ahora. Súper, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Los sistemas políticos lo que hacen al final del día es establecer también un límite al poder y hacer que el poder funcione bien o funcione mal. Hay países que lo han hecho súper bien y hay otros países que lo han hecho muy mal. Les voy a poner un ejemplo. Italia tiene un gobierno cada 1 año y medio. Una cosa escandalosa. ¿Por qué? Porque tiene un sistema político que no conversa con su país. Lo que nos propone el texto constitucional es un presidente que va a tener algunas facultades, pero por ejemplo, le quita la posibilidad de decretar el estado de emergencia. O sea, en caso, por ejemplo, de grave alteración del orden público y la seguridad, lo que tenemos en la Araucanía, en Arauco, este presidente, si se aprueba esta constitución el 4 de septiembre, se acabó, no tiene esa facultad. Es un tremendo problema. Por otro lado, fíjense que le van a dar a los parlamentarios, a los diputados les van a dar la potestad de meter proyectos de ley que roguen gastos, que suban y bajen impuestos, que le suban o le bajen los sueldos a los funcionarios. Es un problema. O sea, aquí es un sistema político que es un híbrido. ¿Qué ocurrió? Que
La gente del Frente Amplio quería un sistema, la gente del Partido Comunista quería otro y los socialistas querían otro. Se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabéis qué? Pongámosle uno de cada uno. Y tenemos un híbrido que no existe en el mundo. No hay ningún ejemplo, que es un sistema presidencialista con un bicameralismo asimétrico. Eso lamentablemente no funciona. Y si el gobierno no funciona, más allá del color político, el país le va mal. Ese es el problema que tenemos. Sí, y en relación a lo que dice Felipe, no hay ningún país en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa que tenga el sistema político que se creó, que se experimentó en el borrador de la Convención. Un presidencialismo atenuado con un bicameralismo asimétrico, medio chino mandarín. Yo creo que no es necesario ser conejillos de India, menos en este momento. O sea, experimentar con un sistema político que no existe en ninguna parte del mundo es, por decirlo menos, un riesgo. Eso. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos también. Ahí está la respuesta. Argumentos distintos, Silvana, que me imagino que es parte de la duda que varios de ustedes también pueden tener y ustedes en su casa, por cierto. Vamos a profundizar sobre este tema en la primera interpelación. Interpelación. Tomás Mochati. Constanza, buenas noches. Vamos a hablar del presidente de la República, el jefe de Estado. El gasto público es muy importante. Es lo que elimina, si es que hay iniciativa de gasto público del presidente de la República, los parlamentarios populistas, los clientelistas, y esto tiene una larga tradición en Chile, en que finalmente se llegó a que el presidente tiene iniciativa exclusiva en materia de gasto público. Ahora eso ya no es así en el proyecto constitucional. Se necesita la concurrencia. El presidente que va a quedar absolutamente entre la espada y la pared porque cualquiera va a presentar un proyecto de gasto público y el presidente va a tener que decir que no en contra de la opinión mayoritaria muchas veces de la gente. Esto es un error. Yo discrepo contigo, pero me parece que es una discusión interesante. Yo creo que acá lo que se planteó... A ver, hay una historia mala en Chile sobre esto. Tenemos una historia constitucional muy mala. Y efectivamente nosotros tomamos determinadas materias y determinados mecanismos para evitar que esto lleve a lo que tú planteas. De partida se eleva el porcentaje de diputados y diputadas o de representantes regionales que pueden presentar estas iniciativas. Se exige que haya un informe técnico presupuestario para estas materias y siempre se requiere el patrocinio del presidente, que además lo puede retirar en cualquier momento. Pero hoy día hay informes técnicos que no funcionan. Todos sabemos, estos son checklists, pero no funcionan. Y hay el expresidente Ricardo Lagos lo dice, el expresidente Frey lo dice, mucha gente lo dice. Y son posiciones muy legítimas, pero aquí no es un problema técnico, es un problema político y de cómo nosotros creemos que se mejora la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. No está el peligro de los diputados clientelistas. Está lleno de clientelistas que quieren más gasto público. Yo diría que no. Estoy preguntando a Constanza. Yo diría que no, es que como somos un equipo, yo diría que no. ¿Sabes por qué? Porque primero se establece que la iniciativa es compartida. El presidente mantiene iniciativa sobre las materias de gasto. No es compartida. No la pierde. El proyecto de ley lo presenta un punto, presenta Tomás, es que no es una iniciativa exclusiva. El presidente tiene iniciativa sobre esta materia, no la ha perdido. Lo que pasa es que la comparte. ¿Y por qué la comparte? Esta cuestión es importante. No, pero a lo ver, que queremos conseguir, lo que queremos conseguir, Tomás, es precisamente que haya equilibrio entre las competencias del presidente y las competencias del Parlamento. Es por eso que un porcentaje importante de parlamentarios tienen esta iniciativa, que es un cuarto, ni más ni menos. Bajémosla. ¿Han bajado la edad para ser presidente de la República? Así es, la edad no es garantía de nada. Sí, la gente está un poco cansada de que les digan es que somos jóvenes, tenemos que aprender. Es que somos inexpertos, tenemos que aprender. Está un poco cansada. Es que están pidiendo a cada rato excusas por los errores. Y ya no son 35 años para ser candidatos, sino 30. Yo creo que la edad, Tomás, no es garantía. Tenemos muchos representantes políticos, tenemos la edad. Tenemos muchos representantes políticos de 40, 50, 60, 70, 80 años que han dado muestra de que no tienen experiencia precisamente pensando en los intereses de la ciudadanía. Yo creo que le da o la preparación suficiente. La preparación a los 30 años para ser presidente. Es que un presidente decide todo, decide sobre la vida de la gente. Hay distintos tipos de experiencia y precisamente es la gente, la ciudadanía, la que tiene el derecho a elegir. Y lo que nosotros debiésemos favorecer es ampliar las posibilidades de elección. ¿Por qué pensar que una persona, que la ciudadanía en su mayoría llegara a elegir un presidente de 30, 32, 35 o de 70 años, por qué cuestionar esas decisiones? Podrían ser 25. Eso es parte de la democracia. Entonces podrían ser 25. Pero son 30 y eso es lo que establece el texto constitucional. Sí, como eran 40, después fueron 35. Vamos a la reelección presidencial. Hay una amarga historia en Chile sobre reelecciones presidenciales porque los candidatos... Eso no es cierto, Tomás. Porque los candidatos... Mira, es que en realidad aquí hay un tema que es súper interesante. Porque a ver, pero déjame terminar porque no tengo que hacer la pregunta. Ya, bueno, ya. Porque los candidatos se transforman
en presidentes candidatos. Sí. Con todo el aparataje estatal, con todas las comunicaciones estatales. Y claro, se pueden establecer limitaciones, pero todos sabemos que una campaña pueden decir, voy a informar. Entonces, mira, sí. Nosotros miramos muy detenidamente la historia constitucional chilena. Yo soy profesor de esto es lo que yo enseño. Bueno, todos hemos estudiado el periodo de los decenios de Prieto, Bulnes, Montt y Pérez. Pero ¿por qué fueron terribles? No por la reelección propiamente tal, sino porque usaron el Estado para eso. El principal elector era el presidente de la República. El principal elector era el presidente de la República, en un contexto en que no había, además, oposición en el Parlamento. Pero además... La clave en este momento está, y esto es una cuestión muy interesante, sí. La clave está en que necesitamos estabilidad en el gobierno, necesitamos garantizar gobernabilidad. ¿Y la estabilidad Tomás, en 8 años de gobierno? Todos los colectivos propusieron reelección, todos. Incluyéndolos. Tiempo, ya. Sí, lo firmaste. Todos lo propusieron. Igual este tema lo vamos a recoger un ratito más, porque quedaron algunas cosas y sé que tú quedaste con el argumento respecto del tema de la reelección, por cierto. Yo sé que a Tomás le quedaron varias preguntas. Oye, se pasa volando. Usted lo ve ahí, no, sí, es impresionante. Se pasa volando. La mesa, usted ve la mesa medio inclinada por la cantidad de papeles que trae Tomás y que tiene ahí con su pregunta. Vamos a la siguiente interpelación, señor director. Interpelación. Soledad Boneto. Gracias. Buenas noches, Felipe Rocío. Buenas noches, Felipe. Fin del Senado. Se acaba el Senado, la propuesta constitucional que será votada por todos nosotros el día 4 de septiembre de manera obligatoria le dice adiós al Senado, le cerró la puerta. Pero el Senado, la verdad es que ha dado razones para que se cuestione también su ejercicio y sus propios miembros, ¿no? Voy a poner dos aquí. Una es que ha habido senadores involucrados en graves casos, ¿no?, de corrupción política y de financiamiento, además irregular de la política. No necesitamos mencionarlo, creo que eso es de juicio y conocimiento popular. Y lo segundo es que el Senado efectivamente muchas veces duplica las funciones que tiene la Cámara. A pesar de que tienen razones de existir distintas y definiciones distintas, muchas veces eso se duplica. Y el ejemplo, o a lo mejor uno de los buenos ejemplos, es el 10%, cuando todos estaban muy apurados en que esto se aprobara, primero lo revisa la Cámara, lo vota, luego lo vota el Senado. Parece razonable entonces al menos cuestionar sus funciones. A ver, el Senado, más allá de los errores que puedan cometer algunos de sus integrantes, es una institución de la República. Sin duda. Que en la historia republicana ha tenido grandes personajes que le han dado estabilidad al país. El Senado tiene una función que no está escrita, pero que es de temperar la polarización política que se genera naturalmente entre la Cámara de Diputados y el gobierno. Por eso es que se pensó que los senadores tuvieran más tiempo que los diputados, para efecto de no estar en la vorágine electoral, pensar el país un poco más allá. ¿Por qué? ¿Piensan más, en más tiempo, piensan mejor? Cuando se tiene más tiempo ¿ya? Y no se depende del gobierno de turno, se puede legislar pensando en el Estado más que en el gobierno de turno. Primer punto. Segundo, en el Senado, yo fui diputado y fui senador. Y además, desde el gobierno me tocó trabajar con ambas instituciones. Y hay gente buena y gente mala en uno y otro lado. Y en la convención, ¿para qué decir? Buenos y malos también. Como en todas partes. Como en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese, usted le voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando el actual presidente de la República era diputado y el ministro Jackson eran diputados, presentaron un proyecto para reducir las dietas de los parlamentarios. Ese proyecto fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Llegó al Senado, lo agarramos, miramos y nos dimos cuenta que si ese proyecto era aprobado tal como venía, se le bajaba el sueldo al 80% de los trabajadores de la salud. Entonces, en medio de la pandemia, corregimos. ¿Por qué? Porque le modificaban el sueldo a los subsecretarios y no se daban cuenta de que la ley de base de prestación del Estado bajaba los sueldos hacia abajo. Me quedó clarísimo. Lo corregimos y bajamos el sueldo de los parlamentarios sin afectar a los otros. Hicieron una corrección. O sea, el Senado puede tener... Para decirlo fácil, el Senado también actúa como un contrapeso para la calidad legislativa. Perfecto. ¿Y no será que está defendiendo el Senado una institución a la que usted perteneció el año 2013? Propio Jaime Baza dice, no hay que mirar esto desde la óptica de los senadores que pierden su trabajo. ¿Hay preocupación del mundo político por la cantidad de cupos que se acaban? Oiga, yo renuncié voluntariamente, podría haberme reelegido por 8 años más. Sí. Y renuncié voluntariamente para irme a la convención. No, pero ese es su caso. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay que pensar en la República. Y la República, en la historia, Elwin, Frei Montalva, Tomic, Allende, Alessandria, hay muchos que estuvieron en el Senado. Y el Senado fue y ha sido motivo de grandes reformas en el país. Perfecto. Y por tanto, más allá que sea el Senado o otra Cámara, otro le pongan otro nombre. Es que ahí quería ir, Felipe, para que hagamos participar también a Rocío. Rocío, es verdad que es el fin del Senado, pero no es que sea el fin del Senado y no haya nada más. Existe
la Cámara de Regiones, ¿no? La Cámara de Regiones, voy a leer parte de esto, una instancia integrada por representantes regionales, participa en la tramitación de leyes de acuerdo regional, así se llamarán las leyes que deben ser tramitadas por el Congreso de Diputadas y Diputados, pero existe la Cámara de Regiones. Entonces, ¿por qué oponerse a la eliminación del Senado si podemos dar paso a la Cámara de las Regiones? Sí, gracias Soledad por la pregunta. Sabes que yo soy de la región del Biobío, he vivido siempre en Concepción, en Talcahuano, en Chihuayante, y fíjate que lo que hace el borrador es justo aquello que no prometieron. Porque la promesa para el fin del Senado o para cambiar sus atribuciones, que podríamos haber discutido, era menos políticos y más poder para las regiones. Cosa que yo estaba feliz, muy entusiasmada con esta discusión, justamente porque me interesaba tener que las regiones, que las personas del norte y del sur tuvieran más influencia nacional en las decisiones que se... ¿No la tendrán? Y con la Cámara de las Regiones no sucede eso. Fíjense que tiene una atribución exclusiva ahí en el 255, una. Pero participa en las leyes de acuerdo regional, de manera que la voz de los ciudadanos también esté mejor representada en esa propia Cámara Regional. Sí, Sole, participa en algunas materias, pero fíjense que en las materias que a la gente le interesan, como por ejemplo en los derechos sociales, en materias de ingreso mínimo mensual, en materias de orden, en materias de pensiones. La Cámara de las Regiones, dicho en palabras sencillas, no tiene pito que tocar. Entonces, la influencia, esta promesa de que las regiones íbamos a participar más, íbamos a tener influencia en las decisiones nacionales, no es tal. Es falso, según usted. Sí. Muy bien, ya. Nos quedan también temas que vamos a recoger para el Fuego Cruzado. El programa ahora es como 4 horas y media, estoy viendo. Estamos bien. Calma, público. Vamos a la zona norte porque hay preguntas del público también. Exijo una explicación. Entiendo que la zona de Coquimbo, ahí, claro, en La Serena, está Alejandra Flores. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, soy de la ciudad de La Serena y trabajo en un jardín infantil. Mi duda es la siguiente. ¿La elección de los escaños reservados será igual a la de los convencionales? ¿Y qué tan representativas serán estas personas? Buena pregunta. Veamos qué plantea el texto constitucional sobre esta materia. Lo revisamos también en gráfica. Artículo 162. En los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal se establecen escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas cuando corresponda y en proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo. Jaime Constanza, ustedes parten, ahí está la zona norte, pero le responden, por cierto, todo el público. 2 minutos a partir de ahora. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Bueno, aquí efectivamente lo que buscamos es ampliar las condiciones de la participación, ¿verdad? Mejorar la participación de la ciudadanía, pero de toda la ciudadanía, sin generar participaciones especiales, sin generar privilegios, sin generar vetos. Y el texto es súper claro. ¿Cuándo va a haber escaños reservados? Cuando la proporción de la población lo amerite. ¿En qué porcentaje? Lo que establezca la ley. Y lo dice claramente el 162, ¿verdad? Cuando corresponda y en proporción a su población, es decir, no corresponderá en todos los órganos de representación popular, va a depender de la población que se declare indígena, ¿verdad? Por ejemplo, en cada comuna o en cada región, y va a ser siempre garantizando la proporción que hay entre la población mestiza y la población de los pueblos originarios del territorio en particular, siempre. Y aquí lo que queremos efectivamente es ampliar las condiciones de la participación para que todas y todos podamos participar de las discusiones políticas en condiciones de igualdad. Efectivamente, es una regulación de forma responsable para garantizar la representación, pero no la sobrerepresentación. Claro. Y digamos que una de las características de esta Constitución, de esta propuesta de nueva Constitución, es que busca ampliar los marcos democráticos y darle representación a distintos grupos que no han tenido voz propia. Lo tenemos en los escaños reservados, por cierto. Hay mandatos al legislador para que, por ejemplo, garantice la representación y la participación de personas con discapacidad, de niños, niñas y adolescentes en los distintos espacios de participación ciudadana. Se busca esa ampliación. Sin ir más lejos, paridad de género. Un avance fundamental para nosotras. Nosotras sabemos, primero, que recién tuvimos derecho a voto en 1949. Para que sepamos, no se nos olvide. Y hoy día tenemos en el Congreso un 25% de representación en la Cámara de Diputados, en las alcaldías 17%. La paridad es un asunto fundamental que avanza y las distintas formas de representación ayudan a la democracia. Claro, una forma de inclusión. Muchísimas gracias, a los dos. Gracias. Volvemos al... Pueden ustedes acercarse también, 2 minutos a partir de ahora, Rocío Felipe. Dale. Ya.
Bueno, Alejandra le quería contestar y a ustedes contar cuál es la experiencia de estos cupos asegurados indígenas en la convención, que es el ejemplo que tenemos más a mano, ¿no es cierto?, en que se dio esto mismo. Y fíjense que estos escaños reservados tenían una agenda política completamente desconectada de lo que querían, de los intereses de los indígenas que supuestamente representaban. Y esto salió hace poquito en una encuesta en la CEP en que se preguntaba cuáles son las preocupaciones de los mapuches. Y lo vemos, yo soy de la región del Biobío y lo veo en la provincia de Arauco y en la provincia del Biobío con distintas comunidades mapuches. Pero bueno, se les preguntó a los mapuches cuáles son sus preocupaciones: delincuencia, salud y pensiones. ¿De qué se preocuparon los escaños reservados de dejar consagrado en el borrador en la convención? Justamente asegurarse cupo y dar la plurinacionalidad. Y los mapuches quieren plurinacionalidad. Fíjense que el 12% de ellos dijo sí, yo quiero que el Estado sea plurinacional. Y cuando les preguntaron si estaba dentro de sus prioridades asegurarse cupos, escaños reservados, solo el 3% dijo que sí. Yo creo que es súper importante que nuestros pueblos originarios estén representados en el Parlamento, en los consejos comunales, en el Consejo Regional. Es muy importante. El problema que tenemos hoy día, lamentablemente, es que se van a crear más cupos políticos, porque vamos a tener los 155 diputados y adicionalmente a ellos los escaños reservados. Y a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es por qué se establecieron 11 naciones en la Constitución. Fíjense ustedes, por ejemplo, se puso que está el pueblo chango, que históricamente hace décadas que ya no existe, y se dejaron fuera a los pehuenches que yo representaba en Alto Biobío. En consecuencia, la pregunta es por qué los que estaban ahí se atribuyeron la representación de todos, y resulta que ahora que vamos a la región y hablamos con ellos, dicen, ¿sabe qué? Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Eso es un problema. Hay que integrar, pero sin establecer niveles de discriminación mayor. Muchísimas gracias a los dos. Este es un tema también, lo vamos a profundizar a partir de ahora en la siguiente interpelación. Interpelación. Connie Stinišić. Gracias, Juan Manuel. Jaime Constanza, hay juicios políticos respecto del tema de la sobrerepresentación y de cómo funcionaron efectivamente los escaños reservados en la convención. Está, por ejemplo, el del expresidente Lago, por citar uno, que habló de que los escaños le dan ciertas ventajas a algunos respecto de otros y que ese es un tema que hay que debatir con altura de miras. También hay evidencia, ¿verdad?, recabada por distintos expertos electorales, que señalan que el voto indígena en la convención pesó casi 2,67 veces más, casi 2,67 veces más que el de los nacionales, y que esa distorsión tendría su origen en que los indígenas podían escoger entre la papeleta indígena y la papeleta normal. Yo quisiera saber si ustedes comparten, y por lo que alcancé a escuchar la Constanza, me dio la sensación de que a lo mejor sí, o por lo menos tiene la aprehensión, de que en la convención los pueblos originarios sí estuvieron sobrerepresentados. No, yo no planteé eso. No, te pregunto si tú tienes esa impresión o el diagnóstico de que eso ocurrió. No, para nada. Yo creo que efectivamente hubo una representación proporcional. Y de hecho esto fue una decisión de la cual participó Felipe en el Congreso. Y fue una decisión, una fórmula, digamos, que se tomó tomando en consideración distintos elementos. Déjame ahora, preguntarte algo. Lo que sí, muy breve. De hecho, a propósito de la pregunta de Alejandra, ¿va a ser el mismo formato? Eso es lo que te quiero plantear entonces, porque eso es lo que dice queda, la Constitución. lo que queda la ley. Claro. Esto es parte del diagnóstico, que yo quiero invitarlos a ver si concordamos o no concordamos. Parte del diagnóstico es que en la convención la experiencia de los escaños reservados estuvo sobrerepresentada, y además también hay un diagnóstico de que tuvieron un sesgo ideológico marcado. Ya les voy a comentar eso. La pregunta es entonces, ¿cómo se resuelve de manera que los escaños reservados que propone la nueva Constitución no adolezcan de las mismas deficiencias, Jaime? Yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico de sobrerepresentación. Pero la evidencia te demuestra que el peso del voto fue 2,67 veces mayor que el del pero es que hablemos de las condiciones, el de Juan Manuel. Sí, Connie, pero hablemos de las condiciones de la participación, pues estamos enfrentando un desafío como país bien importante que venimos arrastrando hace mucho tiempo, ¿verdad? La cuestión indígena, el conflicto que hay en la Araucanía, por ejemplo, no se va a resolver, pero déjame terminar, no se va a resolver unilateralmente, no se va a resolver con una decisión vertical desde el Estado. Y el punto es que nadie está negando la participación, Jaime. El tema es hacerlo bien y con una representación adecuada. ¿Cuál es el desafío que tenemos en este momento? ¿Cómo un pueblo puede levantar la voz y participar en condiciones de igualdad en el espacio institucional donde se forma la voluntad popular sin sus propios representantes?
¿O acaso vamos a elegir un chango? Pero no lo pongas en blanco y negro. No, es que es el tema. No lo pongas en blanco y negro. Vamos a elegir un chango para hablar en nombre de los Quehuáscar, vamos a elegir un mapuche para hablar en nombre de los Rapanui. Ya, el punto es cómo los elegimos. Porque queremos generar condiciones para que los pueblos puedan hablar en condiciones. Porque mira, déjeme contarles otra evidencia que está también bastante, y hay un estudio que acaba de salir al respecto, y que da cuenta del sesgo ideológico y el alineamiento en las votaciones en la convención de los escaños reservados con fundamentalmente Chile Digno y particularmente con el Partido Comunista. Absolutamente alineadas en prácticamente todas las votaciones. Eso podría perfectamente echar por la borda el argumento de que la idea es que los escaños reservados estén ahí para defender los intereses idiosincráticos y no para ser representativos o estar adosados a un partido político. Sí. Mira, Connie, yo distinguiría dos cosas de lo que tú planteas. Uno es la forma de representación y otro es qué es lo que se representa, ¿no? En la forma de representación, si los antecedentes que tú planteas y efectivamente eventualmente hubo una sobrerepresentación, el legislador deberá tomarlo en cuenta y tomar las medidas para que efectivamente nos acerquemos al principio democrático de una persona, un voto. Y es lo que se busca en esta Constitución y es el espíritu de esta Constitución. Ahora, la forma en que se representa, eso es otra dimensión. Y pensar, por ejemplo, que todos los pueblos piensan igual por ser pueblos indígenas es una forma de infantilización. Puede que hayan sido elegidos, pero eso los eligió precisamente la ciudadanía que decidió elegir a sus representantes. Y muy cortito, porque esa dificultad de representación que existe no es solo respecto de los pueblos indígenas. De nuevo, volvamos es también a la respecto de los representantes que hoy día tenemos en el Congreso. Vamos a la experiencia. ¿Cuánto nos representan hoy día en el Congreso? También podríamos decir, chuta, hay un problema. Vamos a la experiencia porque en el fondo... Vamos a la experiencia de la convención. La experiencia de la convención podría poner en entredicho el alineamiento ideológico. Y la pregunta entonces es cómo lo resolvemos a través de la ley. ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Un padrón exclusivo, por ejemplo, el que los pueblos originarios vayan en pactos paralelos y no, o dentro de pactos? Tiene que haber fórmulas para subsanar esas cosas. Dame un segundo, Jaime. ¿Podemos partir al fuego cruzado al tiro, señor director, con la respuesta de Jaime? Vamos, porque así ganamos tiempo y es justamente... Fuego cruzado. No, pero es que fuego cruzado parte tiene que ver con esto, con lo que pregunta Connie, responde tú, porque luego tengo una pregunta para Felipe, algo de qué dijo. Pero Jaime. Mira, la práctica en la constituyente lo que muestra es que los escaños reservados terminaron alineados en dos bloques distintos. Hubo una coordinadora plurinacional donde se fueron parte, más o menos la mitad de los escaños, y los otros escaños, básicamente del sur, quedaron organizados por separado. Votaron más o menos alineados, bueno, hubo 2/3 de constituyentes que votamos más o menos alineados, por algo sacamos el texto dentro de plazo. Pero no es correcto decir que esos 17 escaños hayan actuado junto con el Partido Comunista, porque la práctica de la constituyente demuestra que hubo un periodo cuando la convención tomaba decisiones por mayoría, donde efectivamente había un grupo que antes de que se aprobara el reglamento, que estaba alineado de una determinada manera, pero desde la aprobación del reglamento en adelante y con la aprobación de las comisiones temáticas, la distribución de la correlación de fuerzas entre los escaños se distribuye de otra manera. De otra manera, no es uniforme. Los pueblos no son todos iguales. Déjame preguntarle entonces a Felipe y a Rocío. ¿Ustedes creen que existe detrás precisamente de la crítica respecto de los escaños reservados para pueblos originarios que efectivamente tienen un comportamiento más bien uniforme ideológicamente hacia la izquierda y que esa es una de las razones por las que no les gusta? Porque, Felipe, déjame decirte, tú eres político, decir que aumentar los cupos políticos suena un argumento al menos pequeño. No, por lo mismo. O sea, yo creo que aquí lo que debería ocurrir es que dentro de la estructura existan cuotas temporales para determinado tipo de minorías. Y en este caso yo Pero creo dentro de que los 155, dice. Claro, primera cosa. Diputados, ya. Sí, claro. Segundo, que sea además en proporción a la población. Y ojo con esto. Pero la esto, mayor perdona, población ¿no terminaría indígena, sobrevalorando o sobrerepresentando? Claro, no necesariamente. Lo que si se descuentan de los ocurrir, escaños mestizos, porque además lo que nos pasa hoy día es que ¿quién determina que una persona pertenece a un pueblo originario? Él mismo. Hoy día hay un sistema de autodeterminación y eso es un problema, porque tenemos que establecer un elemento objetivo. Puede mejorar esa regulación en ese punto, pero vamos al fondo de la pregunta. ¿Comparten que hay una creencia de que los pueblos originarios tienden una tendencia ideológica hacia la izquierda? Pero no es una que eso es lo que genera rechazo. En la Convención Constitucional eso no es una creencia, eso es una evidencia. O sea, el que diga lo contrario está equivocado. Hay una evidencia. Lo que dice Jaime también es cierto. Entre ellos se dividieron, pero perdón, ni uno de ellos votó ni con la derecha ni con el centro. Los dos votaban en la izquierda, porque quienes estaban ahí tenían una visión determinada.
Y que es muy legítimo que fueron elegidos democráticamente. Pero uno podría decir que 2/3 de la convención tuvo una visión determinada, pero eso no significa un sesgo específicamente. No necesariamente. O sea, esa de hecho, caricatura que se está levantando me parece bien. las normas que están en la Constitución son por 2/3 y nadie podría decir que 2/3 de la convención tienen el mismo sesgo ideológico, la misma específica visión política. Yo creo que asegurar cupos a indígenas es meterle la mano a las urnas. Y el resultado de la Convención Constitucional es que tenemos 11 naciones. O sea, tenemos un Estado con muchas naciones ni siquiera comparte la posición de Felipe. Que tenemos sistemas de justicia paralelo, que tenemos autonomías territoriales indígenas. Ya, pero entonces ni siquiera comparte la posición de Felipe. Oye, si nosotros tenemos posiciones distintas en varios Pero temas. le estoy preguntando a ella. ¿Tú no compartes la posición de Felipe respecto de tener escaños reservados para pueblo originario? Yo no tendría escaños reservados porque rompe con el principio de una persona, un voto. ¿Cómo se y es representan legítima esos la pueblos? opinión de... ¿Cómo se garantiza que los temas que ellos intentan que se discutan en el Congreso estén materializados a través de esa representación? ¿Cómo? ¿Cómo se garantiza? Sí. Nosotros deberíamos pensar que se postule. Nosotros hemos tenido alcalde en Tirúa. Hay un convencional, el señor Millaur, que fue alcalde no sé cuántas ¿Tampoco veces. eres partidaria de la paridad? Creo que meterle la mano a la urna y afectar el principio de una persona y un voto es muy complicado para la democracia. Eso es muy interesante de ver porque cuando vemos la postura del rechazo, hemos hablado poco de eso, pero ni siquiera hay consenso respecto a cuestiones tan básicas como la paridad de género. Estamos hablando del siglo XXI. Estamos hablando de una representación equitativa de hombres y mujeres, después de un montón de dificultades y obstáculos institucionales y estructurales. Pero porque cuidado, yo quiero decir, pero Felipe. un segundo, Sí, porque- ¿por qué? O sea, las dificultades estructurales también están, por ejemplo, cuando las mujeres tenemos menos participación política, tiene que ver con obstáculos como el trabajo doméstico y de cuidados. Claro. ¿Cuánto Está bien, nos pero- destinamos nosotras a la semana? Felipe, para acabar el tiempo. muy Sí, dale, corto, pero dale. Es que se nos va a acabar el tiempo con esto. termino la idea, termino la idea, 5 siguiente. segundos. No, lo que pasa es que- Destinamos 40 horas a la semana en trabajo doméstico y de cuidados. Por cierto que ese es un obstáculo si es que no se redistribuye. A ver, pasa lo siguiente. Yo soy partidario que tengamos paridad y creo que es importante, pero hay dos tipos de paridad. Paridad de oportunidades, es decir, que compitan y que está obligado a los partidos políticos a llevar candidatas mujeres, pero lo que nos dicen acá es que es paridad de resultados. O sea, aunque pero saque tú menos estás en votos, desacuerdo de tiene la que estar paridad igual. también. Y el punto del siguiente Felipe. es sacar adelante la paridad, que es importante como un elemento de integración, pero eso no puede significar lo que ha ocurrido. Pero, es que Felipe, en muchas ¿cuál fue tu organizaciones, posición de que en paridad muchas en la orga- convención? que en muchas organizaciones lo que ha ocurrido es que han quedado fuera las mujeres. Lo que pasó en la por- convención. y el Ya. colegio de abogados y por el eso- otro y por lado. eso que ahora le Este es un temazo, tenemos que seguir, pero es un temazo porque la paridad de oportunidades también echa la ley, echa la trampa. Llevar candidatas a mujeres no significa llevar las más competitivas que eventualmente vayan a ganar. Hablemos de las cuotas de elegirlas género y tampoco. cómo los partidos políticos funcionaron para saltarse la regla. Ya, a ver si lo recuperamos en la segunda parte de Fuego Cruzado, salvo que aparezcan otros temas que me tinca que van a aparecer. Tenemos, ¿qué seguimos ahora? Exijo una explicación. Interpelación. De hecho, vamos a interpelación Interpelación. con Instipicic. Sigamos hablando de participación, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de participación, pero yo quisiera saber si, y particularmente le pregunto primero a Rocío, si se hace algún tipo de mea culpa respecto de la falta de participación en el tiempo como parte importante para explicar la crisis actual que estamos viviendo y probablemente también el hecho de que hayamos llegado a tener una convención constitucional y que estemos viviendo el momento político que estamos viviendo ahora. ¿Hay algún mea culpa que haga tu sector, Rocío, respecto de esa falta de participación persistente que probablemente fue parte también de la explosión de octubre? A ver, yo creo que estamos en un momento súper complejo, crisis política, social. Yo no soy vocera de la derecha, por lo tanto, creo que tengo críticas respecto de la clase política, tanto de derecha, de centro izquierda, de centro derecha. ¿Pero tú crees que si hubiera habido canales de participación abiertos, mayores, mayor involucramiento y comprensión de la necesidad de la gente de participar, la situación hubiera sido otra eventualmente? Mira, lo que resulta en el borrador son iniciativas... No te estoy hablando del borrador, te estoy hablando de lo que pasó antes. Claro, pero ¿por qué que- llegamos a este momento? Claro, lo que pasa es que la pregunta es, pero si hubiera habido un poco más de participación directa de la ciudadanía, ¿no es cierto? Fíjate que a mí me hizo mucha ilusión las iniciativas, mecanismo de democracia directa, participación directa de las personas, ¿no es cierto? Iniciativas populares que en la convención también hicimos el ejercicio y entonces proponíamos alguna materia que estuviera en el borrador de la Constitución. ¿Y saben lo que pasó?
que el 92% de esas iniciativas en las que yo estaba tan ilusionada en que le pedía a mi familia que apoyaran con mi plata, no, la Defensoría de las Víctimas, el 93% de esas iniciativas, o sea, de esa instancia en que las personas podían participar para proponer algo en el borrador, fueron rechazadas. ¿Por qué la clase política, creo que Felipe, es la ha como tenido? publicidad engañosa esto de pensar que estas iniciativas que se proponen en el borrador vayan a tener algún resultado concreto. ¿Por qué la clase política le ha tenido tanto miedo a la participación desde abajo? Porque hemos tenido intentos de participación plebiscitaria, ¿verdad? De arriba hacia abajo, pero desde abajo. Yo creo que la democracia de los 90, que era lo suficientemente frágil, estuvo basada principalmente en la idea de que no se generaran olitas por la fragilidad democrática. Y lamentablemente esa modalidad... Ya, pero eso fue el 90. Bueno, esa modalidad del 90 se mantuvo y se comenzó a ver a los movimientos sociales, a la ciudadanía, a la junta de vecinos, como con cierto riesgo. ¿Y no te parece entendible entonces Perdón, que...? Yo asumo la autocrítica, como autocrítica, que no fuimos capaces de vincular los partidos políticos, que probablemente estos no son buenos, pero los partidos políticos, como sistema de partidos políticos, con la ciudadanía. Ahí hubo un problema. Entonces la gente empezó a organizarse por fuera. Ahora, ojo, este no es un fenómeno solo de Chile. La democracia representativa está en crisis en el mundo y que tiene que ver con la irrupción digital, donde la gente en definitiva tiene la capacidad de interpelar a la autoridad, de decir lo que piensa, de incluso poner temas en los medios de comunicación sin necesidad Y de dado que esos son los tiempos, ¿te parece entonces, no te parece lógico que esta constitución o este proyecto de constitución haya recogido mecanismos de participación? Pero absolutamente. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que haya un derecho a veto de parte de la gente? El año 2012, Connie, yo que era diputado, presenté un proyecto para establecer los plebiscitos comunales en caso, por ejemplo, en materia de planos reguladores, porque los alcaldes pasan y los problemas quedan, para que la ciudadanía tuviera la participación y la gente de Estación Central pudiese manifestarse Rocío, ¿tú estás de acuerdo o ves un riesgo en ¿Fija? eso? Así como ves un riesgo en la participación electoral de los jóvenes desde los 16 años. Yo creo que las iniciativas populares de ley son publicidad engañosa y las que están contenidas en este borrador, porque el ejercicio, el ejemplo que tenemos es el de la convención, en que la gran mayoría de las iniciativas no fueron pescadas. Nadie las consideró. Y eso creo que tenemos un riesgo de generar frustración. ¿Por qué tú piensas que podría... Quieren participar, pero finalmente los políticos no pescan. ¿Por qué tú piensas que podría transformarse la participación de los jóvenes desde los 16 años voluntaria, ¿verdad? Desde los 18 obligatoria, en una suerte de adoctrinamiento? La literatura más bien dice que la socialización política y democrática temprana lo que hace es incrementar los grados de participación de la gente al final del día. Sí, mira, oímos expertos y en la gran mayoría de los países no existe este voto voluntario de los mayores de 16 años, más del 85%. Pero son muchos los países que tienen voto voluntario. El 85% de los países no lo tiene. Y del resto del 85% hay algunos que tienen a los 21, o sea, más que 18, y unos poquitos a los 16. Y los expertos dicen que la madurez, las capacidades cognitivas, hacen que no sea recomendable que voten a tan temprana edad. Fíjense que los niños o los adolescentes de 16 años no pueden fumar, no pueden tomar alcohol, no pueden manejar. Si cometen un delito y se apartan de la sociedad, tienen un tratamiento especial. Y entonces ahora les vamos a dar votos y creo que puede haber a lo mejor algún provecho político de esta situación. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos pregunta también del público. Exijo una explicación. Desde Renay, como vamos hasta la región de la Araucanía, zona sur. ¿Cómo están ahí? Saluden todos. ¿Cómo están? Ahí están todos saludando. Gracias por acompañarnos. Nos pregunta José Ruiz. José, ¿cómo estás? Hola, vivo en Renaico y soy técnico en administración de empresas. Si el voto está en las opciones apruebo y rechazo, ¿me podrían explicar qué es aprobar para reformar o rechazar para reformar? Mira, qué buena pregunta. Veamos qué plantea el texto constitucional. Tenemos gráfica también. Primera disposición transitoria. Esta Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación. A partir de esta fecha quedará derogada la Constitución Política de la República de 1980. Pero a partir de ahí, por supuesto que se tejen y se abren una serie de discusiones. En el caso, por cierto, de que gane el apruebo, aprobar para reformar, modificar, enchular, como sea, o qué ocurriría si gana el rechazo. Ustedes comienzan con sus 2 minutos. ¿Yo voy yo? Ya, un saludo a José, agradezco la pregunta. La verdad es que yo me acuerdo con esto de aprobar para reformar, me acuerdo cuando aprobábamos algunas normas que a la ciudadanía, que a las personas le inquietaban en la comisión.
Y entonces en la convención salían la mayoría de los convencionales diciendo, tranquilos chilenos, sí, esto se va a arreglar en el pleno. Después pasábamos al pleno y se aprobaba la misma norma que inquietaba a la ciudadanía. Y los convencionales salían diciendo, tranquilos chilenos, esto se va a arreglar en armonización. Después pasaba lo mismo, tranquilos chilenos, esto en transitorio. Entonces me acuerdo de esta situación y quiero poner un ejemplo. Si usted se va a comprar un auto nuevo, pero alguien le pasó el dato que ha sido arreglado, ha entrado al taller 3 veces, y ahora tiene que tomar la decisión de comprarlo, pero además le pasaron el dato que probablemente va a tener que meterlo al taller de nuevo. ¿Usted se lo compra? Sobre todo entendiendo que el camino que tenemos que recorrer con este auto, es decir, con esta Constitución, es bien largo, de Arica a Magallanes por lo menos. A ver, yo lo que quiero plantear es otra alternativa. La alternativa de aquellos que estamos en el rechazo, que tenemos muchas diferencias legítimas, pero coincidimos en que este texto, el que se va a votar el 4 de septiembre, no es un texto adecuado para el país. Y lo que estamos planteando, muchos de nosotros, es que hay que rechazar para poder iniciar un nuevo proceso. Alguien dirá, oye, de nuevo otro proceso, pero es mejor tener un proceso nuevo, aprendiendo de los errores, a tragarnos un texto que tiene un conjunto de problemas. Les voy a poner un solo ejemplo. Fíjense que el artículo 299 establece que las Fuerzas Armadas solo pueden cumplir labores de seguridad exterior. En consecuencia, a partir de la promulgación de esta Constitución, la Armada de Chile deja de cuidar el territorio marítimo. ¿Y saben quiénes van? Carabineros y la PDI. ¿Vamos a sacar Carabineros de las poblaciones, por favor, a cuidar el mar, los ríos, los lagos? No, pues. 2 minutos también para explicar esto de rechazar para reformar o para iniciar una nueva discusión. Bueno, ahí nos ven, ¿verdad? Nos ven desde el Por supuesto, lo están viendo. Norte, perfecto. sur y aquí el público en la zona central. Saludos al Zoom entonces. Vamos a hablar para todos lados, no se sientan excluidos. Pero, a ver, yo creo que tú tienes mucha razón en un punto. Las alternativas para este 4 de septiembre son aprobar o rechazar. Y lo cierto es que el 5 de septiembre o vamos a tener una nueva Constitución o vamos a tener la Constitución actual. Y de ahí en adelante hay distintos caminos que seguir. Lo que hemos planteado algunos es que con la nueva Constitución tenemos un piso distinto, con muchos avances que de hecho son reconocidos en materia de participación ciudadana, de derechos fundamentales, derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, que nos permiten avanzar. Sin embargo, si es que nos quedamos en el otro lado, pareciera que vamos a retroceder y nos vamos a quedar con la misma Constitución que teníamos antes del estallido social. La Constitución que ha operado como muro para poder avanzar. Eso sería difícil de poder avanzar. Y de hecho, nos vemos y decimos, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Reformar la Constitución vigente? ¿Hacer un nuevo proceso constituyente? Eso es hacer esperar. Por cierto, se critica que eventualmente hay que hacerle reforma a la Constitución y yo no tengo problema con eso. La Constitución tiene mecanismos de reforma que son súper democráticos y que de hecho muchas veces probablemente le van a tener que preguntar a la ciudadanía. Y que nosotros votamos a favor. Exacto, y que votamos a favor de todos esos mecanismos de reforma. Y se critica que eventualmente una reforma significa que está mala. Yo recordar que la Constitución del 80 tiene más de 50 reformas. Y nadie dice como está mala. Por cierto, es que ya quedó obsoleta. Oye, yo igual quisiera hacerme cargo de una, creo yo, fake news que Felipe tiró al pasar. El actual artículo 101 de la Constitución vigente señala expresamente diferencias en las tareas de defensa para los militares y de orden y seguridad para la policía. Y Felipe fue subsecretario de policía, debería saberlo. Por lo mismo. Esa diferencia en la Constitución del 80 no ha sido obstáculo para que las Fuerzas Armadas cumplan tareas como, por ejemplo, la Directa Mar. Y esa diferencia, esa distinción entre defensa y orden, que está en el artículo 101 de la Constitución actual, está también en los artículos 297 y 299. Sigue igual. Perfecto. Ahí aprovecho los artículos que mencionan, como está el código QR que usted está viendo en pantalla. Si usted efectivamente apunta con el celular, puede descargar el texto constitucional. Yo sé que Felipe quiere responder, pero en el fuego cruzado lo puede aprovechar de hacer porque tenemos la siguiente interpelación. Interpelación. Toma, Monchati. Si gana la prueba, ¿van a respetar el resultado lealmente? Por supuesto. Obvio. Por supuesto. ¿Quién es la pregunta? Por supuesto. Sí. O sea, ¿van a colaborar con las personas que van a implementar la Constitución? O sea, finalmente, si la ciudadanía toma la decisión soberana, que yo creo que no va a ocurrir, pero que gane la prueba, bueno, lo que habrá que hacer entonces es tratar de apoyar todo el proceso de reformas para que lo que nos están proponiendo no genere estabilidad, obviamente. A ver, ustedes son aceite y vinagre.
sea, tienen historias ¿Te políticas. encuentra, Tomás? Sí, totalmente. Tienen historias políticas distintas, tienen proyectos distintos de sociedad. ¿Qué seguridad le dan a los chilenos de que van a estar unidos para reformar si es que hay rechazo? ¿Si es que hay rechazo? Sí. O sea, ya tenemos si ustedes ganan, a ver, están ofreciendo algo. No, pasa lo siguiente. Pero resulta que ustedes no tienen visiones comunes. Está bien, pero pasa lo siguiente, Tomás. Más allá, y yo creo que ahí está el valor. Que pensamos en muchas cosas distintas, pero entendemos... ¿Y cómo lo van a hacer? Que entendemos que en el texto, en el conjunto, no es adecuado. Eso es un principal valor. Pero eso aquí no es adecuado, pero tienen que proponer algo. Ustedes están proponiendo reformas, pero si ustedes no se entienden. Pero, momento, pasa lo siguiente. Es que nosotros tenemos la convicción, y ya lo dijo el presidente Boric, si gana el rechazo el día 4 de septiembre, él va a convocar a un nuevo proceso constituyente. No es que se vaya a quedar la Constitución del 80, eso es fake news, ¿ya? Eso es fake news. El presidente ya lo dijo. En consecuencia, por lo menos yo puedo hablar por el mundo de la centroizquierda, nosotros vamos a proponer un conjunto de alternativas. Rocío, hay que eliminar el Estado subsidiario. Hay que eliminar el Estado subsidiario. Yo quiero que agregar de que pensamos un poco distinto, pero mi escasa experiencia política, que es en la convención, hicimos propuestas de cambio y de mejora de las normas que finalmente quedaron más de 1000 y nos entendíamos adentro de la convención perfectamente. Rocío, hay que eliminar el Estado subsidiario. El Estado subsidiario no está consagrado en la... No, pero la Constitución está actual, sí. ¿Hay que eliminarlo, sí o no? A ver, yo creo que la fórmula de prestar derechos sociales para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar las pensiones, tiene que ver con la colaboración. Felipe, hay que eliminar el Estado subsidiario, ¿sí o no? El Estado social y democrático de derechos es el piso que tiene que tener Chile. Pero eso de eliminar el Estado subsidiario. Así es, y yo me voy a jugar por eso. Ustedes no se entienden. Y esta es la base de la Constitución. Pero si esta es la base. Pero por eso que es bueno. Pero no se están entendiendo para nada. No, es que ese es el valor que tiene esto. Porque tenemos diferencia del punto de vista del contenido. Tenemos diferencia, pero entendemos que el texto que se nos está proponiendo no es adecuado. Ya, pero una cosa es el texto y otra cosa es lo que proponen para el futuro. No se entienden para nada. Lo que pasa es que son cosas distintas. Y para el futuro, lo que por lo menos el mundo de la centroizquierda, vamos siempre a intentar instalar la idea del Estado social democrático de derecho, pero que sea real. No porque tengamos 103 derechos en la Constitución, eso se van a garantizar que el día siguiente la gente va a tener en su casa. ¿Una convención constitucional nueva, sí o no? Yo creo que tendrían que contestar o garantizar eso los que creen en un proceso que fracasó. Yo creo que la Convención Constitucional... O sea, también tienen diferencia. Absolutamente. Pero como también tiene diferencia. Pero si, ojo, Tomás, quienes van a decidir eso van a ser en el Parlamento. Y en el Parlamento, cuando uno conversa y ha visto el compromiso de Javier Macaya, presidente del partido más derechista, bueno, después republicano, ha planteado de que él está comprometido y sus parlamentarios con un nuevo proceso constituyente y que van a apoyar al presidente Boric. Y el presidente Boric lo ha planteado y nosotros vamos a estar detrás del presidente Boric en un nuevo proceso constituyente. Pero aquí hay gente callada del sector de ustedes. No sabemos qué piensa Piñera, no sabemos qué piensa Kast. Ustedes mucha gente. Sabemos... ustedes mucha gente. Si confluimos en esto. Yo tengo diferencias políticas. Yo fui oposición a Sebastián Piñera. Sí, pero la gente con lo que ustedes están diciendo no termina confundidísima. Al contrario, pues. Ese es un tremendo valor. ¿Qué gracia tendría? El texto, ¿cómo será de malo? ¿Qué gracia tendría? Felipe Arboe y yo entendemos que el plurinacionalismo y que las 11 naciones adentro de un Estado y que los sistemas de justicia paralelos y con tantos conceptos indeterminados están mal. Convención en una de esas, convención no. ¿Cómo seguimos? No se sabe. Yo creo que hay muchas alternativas, Tomás. No solamente una nueva convención. Pueden haber cambios a través de reformas sociales que son los temas que a la gente le interesan. Tenemos siguiente interpelación. Interpelación. De regreso en 100 Indecisos, que dejamos pendiente a Soledad Neto. Gracias, Juan Manuel. Constanza, Jaime, ¿tuvieron un buen día hoy? Sí, de estudio. ¿Tuvieron un buen día durante la mañana? Yo viajé desde Viña del Mar tempranito, fui a dejar a mi cara chica al colegio. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? ¿Tuvieron un buen día o no a propósito del acuerdo oficialista firmado por 10 partidos políticos? Si yo hubiese sido una convencional, yo habría tenido por lo menos un día decepcionante, porque luego de un año de trabajo bastante duro, donde ambos, a través de sus distintas declaraciones, han defendido el texto, lo han defendido aquí también, públicamente, frente a quienes nos acompañan y a través de nuestra pantalla, y vienen 10 partidos políticos y desde arriba dicen, vamos a asegurarles a todos ustedes, los ciudadanos, que vamos a firmar algunos cambios. Claro. Nos pusimos de acuerdo los 10 partidos, lo firmamos y le vamos a hacer un cambio a este texto que fue presentado sin siquiera que la ciudadanía lo hubiese votado. Jaime, ¿usted estuvo detrás del acuerdo? No, aquí... ¿No participó, no supo, nada? Que nosotros cumplimos una tarea, ¿verdad?
que terminó el 4 de julio del recién pasado. Sí. Fuimos elegidos para redactar una propuesta de nueva constitución. Eso es lo que se va a votar, más allá de los acuerdos entre los parlamentarios, más allá de lo que venga, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted de las este acuerdo? dificultades de acuerdo que puedan tener del rechazo. Entonces, ¿qué posición Lo tiene cierto- con un por acuerdo eso- que fue firmado por 10 partidos oficialistas? Bueno, yo por lo pronto soy independiente, no soy militante No en le estoy partido. preguntando por su entonces, en militancia, es porque principio, alguien lo ya le está reconozco. haciendo correcciones a un texto que ni siquiera ha sido votado por la ciudadanía. Yo creo... Que ese es el punto. El punto está en que el texto que va a ser votado por la ciudadanía es el texto aprobado por la Convención Constitucional que entregamos al presidente. ¿Requiere mejoras? Algunas eventualmente. Pero estas no son mejoras, son mejoras, correcciones. La implementación del texto también puede dejar en evidencia algunas cuestiones que hay que mejorar, pero tampoco quiero dejar pasar una cosa. Parte importante de lo que se requiere, entre comillas, arreglar, es para responder a los temores que ha instalado la gente del rechazo. Que ¿No le es van a eso? quitar la casa, ¿No que no es sé qué. eso, perdón, no Entonces, es eso subestimar a la audiencia y seguir diciendo que aquí solo había una campaña de desinformación? Nosotros mismos, Es los que medios de decir- comunicación, nos hemos encargado de hacer espacios como este donde se ha presentado el texto. El Mira. texto no se defiende solo, el texto se defiende con quienes lo escribieron y ustedes lo han defendido acá, Constanza. Así es. Sí, lo hemos defendido y yo creo que a nosotros nos queda muy claro que nuestro rol terminó el 4 de julio y lo que viene ahora es una propuesta constitucional que le pertenece a todos los chilenos y chilenas. Y entonces y esto es todos pueden, improcedente, ¿o no? pero para terminar, y todo el mundo hoy día puede juntarse y pensar en reformas, modificaciones. Yo creo que ese acuerdo, hay varias cosas en las que estoy de acuerdo porque tienen que ver con implementación y con ajustar y especificar algunas no está de cosas. acuerdo, Constanza, Y y le hemos parece manifestado- pasar a llevar el trabajo que ustedes realizaron, solo para citarle dos declaraciones del día de hoy. Rosa Catrileo, exconvencional también, es no respetar la democracia. Tania Madriaga dice torcer desde arriba la soberanía popular. Esa es la que yo creo apreciación que hizo es en este importante- son representantes de la voluntad popular los que están en el Parlamento. Sí, Yo tendría eso es lo cuidado primero. con la distinción Son entre poder representantes de la constituyente y voluntad poder popular, pero además me esto decía no ha cuáles no le modificado, gustan. pero alto, esto no ha modificado la Constitución y eso es importante para no confundirnos, no lo ha modificado. Es un acuerdo entre partidos para discutir y eventualmente aprobar en el Congreso, que es el espacio donde radica la democracia, las posibles modificaciones. Entonces, ¿para qué seguir confundiendo? Porque esto confunde. Eso habría que preguntarle a quienes llegaron a ese acuerdo. Yo creo ¿Pero que qué hay cree usted? yo creo que hay algunos elementos que ayudan a expresar en qué dirección va a ir la implementación. Y creo que eso ayuda a esclarecer, como tú bien dices, dudas que han surgido en la ciudadanía y que son súper legítimas. ¿En cuáles no está de acuerdo? Lo Y habría defendido- borrado de este acuerdo. No lo habría borrado necesariamente porque creo que es parte de la discusión política. Pero lo hemos planteado aquí. Yo he defendido la reelección. He defendido también en la conversación con Tomás las iniciativas parlamentarias y creo que eso, de todas maneras, son debates que está bien que se abran. Y que si hay que discutirlo con expertos, si hay que volver a abrirlo, está muy bien. Eso Está es bien parte que de la se abran, democracia. entonces debo entender que está bien que se abran incluso antes de la votación y antes de que las personas aprueben o rechacen este texto, Pero si esta hoy día propuesta toda de la texto. ciudadanía, Solo un hoy día- segundo, para ir a algo bien específico. Jaime, tengo unas declaraciones suyas acá que dicen, luego de semanas de deliberación, de reflexión y de diálogo constructivo, en la Comisión de Sistema Político logramos formular una propuesta de régimen político profundamente democratizador. ¿Qué dice el acuerdo de los 10 partidos políticos? Los firmantes de este acuerdo se comprometen a analizar el nuevo sistema político para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales. Mira. ¿Qué dice el autor del sistema político? Bueno, yo no soy el autor, no quiero arrogarme paternidad sobre un trabajo que fue colectivo. Un poco lo que yo decía al principio, no podemos negar que tenemos un problema con el sistema político actual, que ese problema viene del actual diseño, de la actual constitución, por eso es que hay que cambiarlo. Sí, pero el Y acuerdo los corrige lo de la actores- propuesta. Por eso, pero el acuerdo solo dice que quiere revisar. Sí, po. Y está muy bien que Pero sean le van a revisadas revisar las su cosas. trabajo. Pero está muy bien, po. ¿Está bien? Pero por ¿Sí? supuesto, Antes de que ¿cuál- las personas lo voten. Pero yo creo que está muy bien que la Constitución abra discusiones. Que avancen los la debates. Constitución del 80 la cierra. En cualquier caso, Esto la las baja. Fuego cruzado el tiro, vamos, son sí, después del para 4. seguir este tema. Fuego cruzado, señor director. Fuego Esto me parece cruzado. Me parece interesante. Puede que les guste o no les guste, pero la mayoría de las encuestas, o sea, todas las encuestas, más allá de si ustedes le creen o no le creen, pero todas las encuestas dicen que va ganando el rechazo sobre el apruebo. Y el gobierno, ante eso, toma a los partidos políticos que sostienen esta coalición y les pide que se pongan de acuerdo para decir qué cosas cambiarle para hacer más atractivo el texto. Al menos eso no les genera un poco de ruido. Mira, Desde los el corazón, textos- a ver. No, pero la verdad, mira, los textos jurídicos tienen siempre dos dimensiones, especialmente la Constitución. La Constitución tiene apellido. Y el apellido no es Guzmán, ni Baza, ni Atria, ni Schoenhout. Es la Constitución política. Y todas las constituciones tienen una dimensión jurídica
que se escribe en un lenguaje determinado que tiene por finalidad generar ciertos efectos jurídicos cuando se implemente, pero también tiene una dimensión política que muchas veces dice relación con la forma como la ciudadanía entiende el texto. Si es necesario hacer conjugar esas dos dimensiones para que conversen de mejor manera antes de que y los sea sometida a efectos plebiscito jurídicos sean similares a los efectos políticos, yo creo que está perfectamente bien. Y dejamos una sobre todo cosa porque le da más aquí. elementos, más herramientas a la ciudadanía para tomar una buena decisión. Perfecto, Jaime. Pero una cosa que queda pendiente aquí es que no queda del todo claro en caso de que la opción del rechazo se impusiera. Según tú, Felipe Arboe, tiene que haber una nueva convención constitucional, tiene que ser una comisión de expertos, tiene que redactar la constitución del Parlamento, hay que reformar la que actualmente rige. Oiga, señora, ¿sabe que vengo a comprar el teléfono? Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que lo encontré y está roto. ¿Sabe que lléveselo? Y mañana se lo arreglamos. respondiendo la pregunta. Es que nos están diciendo que hay que aprobar un texto. No, pero yo te estoy preguntando otra cosa, después volvemos a eso. Y todos dicen que está malo. Ya, pero... Y quieren que lo compremos igual. Ya, respecto del rechazo, yo soy partidario de un nuevo proceso constituyente que aprenda de los errores que nosotros cometimos y que saque un texto constitucional que sea adecuado y que además, ojalá, termine con la cuestión constitucional. Porque ¿cuántos años llevamos? Desde 1990, pero todos los candidatos ¿cuál debe presidenciales ser, han según tú, planteado el eso. mecanismo? Yo creo la convención constituyente. Una convención Sí, constituyente claro. con reglas distintas a las cuales se eligió esta. Efectivamente. Y en tu caso... Yo creo que hay distintas alternativas, que pudiera ser una comisión de expertos. Preguntémosle a la gente, parece que en las encuestas estaba liderando la comisión de expertos. ¿Quién elige a los expertos? Puede ser la misma ciudadanía, pudiera ser una opción. ¿Qué es el experto? Parlamento. ¿Qué es experto? Yo creo que... ¿Cuáles son los requisitos para postularse? Yo creo que todo este enredo de que se juntan en una cocina un par de los partidos políticos del gobierno, que el rechazar para reformar, lo que votamos el día 4 de septiembre es, ¿a usted le gusta este texto, sí o no? Y a mí me encantaría que los partidos del gobierno gastaran 24 horas, que creo que fue lo que se demoraron en este acuerdo, en preocuparse de los 700 carabineros que salieron de la institución. pero ¿Y qué vamos a hacer con las encerronas? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Siguiendo ¿Por este qué tanta argumento, pelotera? y este argumento es bien cruzado, el 4 de septiembre se vota este texto y si este texto es rechazado, rige la Constitución actual. Da lo Así mismo es, lo que claro. haya dicho el presidente Boric, porque eso habrá que ver si ocurre o no. Exacto. Sí. Y yo creo Así que como eso- si gana el apruebo, Sí. ahora no sabemos si lo van a reformar o no. Esto es Pero sabemos que de lado y lado. No, digamos. pero sabemos que si el texto es aprobado, va a entrar en vigencia 10 días Pero no después. sabemos si lo van a reformar con Pero lo que decía la- Sole. No, pero es que por eso, José Perdón, porque Manuel, además- que la perdón. ciudadanía va a votar, si es que es aprobado, va a entrar en vigencia 10 días después de publicado en el Pero diario no oficial. sabemos si lo van a Eso es reformar como lo Y plantean los todas las oficialistas. normas porque además están hicieron, abiertas a la hicieron reforma y a las un mejoras, acuerdo hoy no hay día, problema. hicieron un acuerdo hoy día a las 11 de la mañana y a las 11:40 el presidente del Partido Comunista, que es el partido ancla del gobierno, dice, ¿sabe qué? Nosotros no garantizamos los votos para que esto ocurra. Entonces, ¿saben para qué llegar a un acuerdo si no van a garantizar los votos? Entonces, lo que nos están diciendo es que la idea es que se apruebe para reformar, si no ni siquiera el partido Mire, yo- eje del gobierno lo garantiza. La diputada Gael Yomans, no estamos disponibles. Y cuando uno empieza a mirar el arco, hay diferencias que son muy legítimas, pero no garantiza la aprobación del texto que después se vaya a ¿Y por qué no reformar. le ponen la misma energía en intentar resolver las preocupaciones de la gente? Pero Rocío, no se vaya por la rama. Pero es que no nos vayamos por la Rocío, rama porque Constanza. la ciudadanía está aquí para otras cosas, para discutir sobre el sistema político. Y yo aquí Sistema creo que político que le hay va a que ser, permitir creo que hay que Rocío, ser Rocío, deja que responda. Rocío, por Rocío, te favor. escuché atentamente. Me toca. Ya. Me toca. Aquí lo que es claro, como tú bien dices, es que el 5 de septiembre vamos a tener igual una constitución. La pregunta es ¿cuál? Y muchas ganas tendrás de tener un nuevo proceso constituyente, pero lo cierto lo es... dijo el No, presidente Boric. porque lo dijiste, sí, pero no tiene... ¿O no le cree al presidente Boric? Pero si No es puede una cosa convocarlo de por sí solo. ¿No le acto crees? concreto. Sabemos eso. Tú dijiste que era una fake news, que si ganaba el rechazo seguía vigente la Constitución. Lo cierto es que sigue vigente y adivine quiénes tienen que ponerse de acuerdo. Ahí al frente. Ahí al frente, Mira. compañeros, pero déjame terminar, Felipe, que no he terminado la idea. pasa lo Acá siguiente. al Tanto frente poder, van a sí, tener que ponerse de acuerdo. No me haga elevar la voz. Van a De tener nuevo. que ponerse de acuerdo respecto de qué hacer para, como tú bien dices, tratar de cerrar el proceso constituyente. Y no hay acuerdo. Aquí al menos hay un esfuerzo por Tampoco hay analizar la garantía nueva de que haya Constitución y ver en qué dirección Constanza, se puede tampoco hay mejorar. garantía de que exista un real acuerdo para poder modificar el texto en caso de Pero ser hay una aprobado. voluntad, pero hay una voluntad clara que se ve mucho más clara que hay al frente. La democracia es un diálogo que se abre, no que Ya. se cierra permanentemente. Cada uno tiene 59 segundos para terminar, así que piensen bien, Pero es que respiren hondo. Lo que pasa es que en 2 oportunidades han acusado de fake news y no he podido responder. Tú Aquí está el dijiste, texto. tú dijiste Aquí está el fake texto. news. Aquí Ya. está el texto. Ya, antes de estos 59 No, segundos. perdón. Pero- La norma transitoria duodécima, para que se la lea al señor Baza, establece justamente que lo que va a ocurrir es que, y dice aquí,
mientras no se dicte la ley que establece la modificación de las policías, sigue la Armada. Mientras... ¿Y cómo sacamos la policía si estamos hablando de Es decir, vamos a sacar carabineros de las calles para llevar a cuidar el mar y los lagos. Eso es lo que están proponiendo los caballeros. Vamos a los Ahora, 59 segundos. y eso no está en el acuerdo para Recuerda quién reformar. comienza con los 59 segundos. Ustedes dos comienzan con sus 59 segundos finales. A ver, yo diría, lo primero es importante señalar es que lo que se vota el 4 de septiembre no es si uno es de derecha, de centro o izquierda. Lo que se vota es un texto. No la promesa de reforma, es un texto. Y el texto que tenemos hoy día, uno, no garantiza gobernabilidad, porque como hemos visto, el sistema político no es adecuado. El presidente no va a poder ejercer la función, por ejemplo, de decretar estado de emergencia cuando nos están quemando Chile. Primero. Segundo, en materia de seguridad, fíjense ustedes, si un juez decreta la prisión preventiva a una persona, lo que puede ocurrir es que si después no es condenado, vamos a tener que pagarle, compensarle por cada día que estuvo preso. O sea, tenemos un problema. El texto no se hace cargo de los grandes problemas del país. Es un texto hecho por un grupo de gente, más bien pensando en otro tipo de sociedad. Y adicionalmente, como si fuera poco, pensemos también en el crecimiento, en el desarrollo. Necesitamos. Chile es un país que se ha puesto de pie de cada una de las tragedias. La clave está en sacarlo adelante entre todos, chilenas y chilenos, sin divisiones. Muchísimas gracias, Felipe Arboe. Tienen 59 segundos a partir de ahora, Jaime Constanza. Gracias. Bueno, buenas noches. Vamos llegando al final. ¿Qué decirles? Yo creo que acá hemos podido hablar de distintos temas. Y yo sí creo que este texto de nueva Constitución es un texto que le va a hacer bien a Chile y que nos va a permitir avanzar y partir de una base distinta. Porque lo cierto es que llegamos a este proceso constituyente a propósito de una crisis institucional. La baja aprobación que tienen hoy día las instituciones políticas tiene que ver con que no nos sentimos representados en ellas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Nada? ¿Dejar las cosas como están y ver qué es lo que pasa? ¿O tomar medidas? Y yo creo que acá, como hemos planteado de manera muy transparente, se toman medidas en materia de representación política. Hablamos de paridad, hablamos de apertura de mecanismos de participación directa. Poner un ejemplo. La nueva Constitución establece la iniciativa de derogación de ley. ¿Nos recuerda esto algo? La ley de pesca. 10 años no hemos demorado en una ley corrupta para poder recién discutir la derogación. Bueno, eso nunca más con la nueva Constitución. Mi invitación es que demos un paso adelante y aprobemos este nuevo texto. Muchas gracias. Gracias, Constanza, también. Público querido, los que están en el sur, los que están en el norte, los que están aquí, que corresponden a la zona central, tomen sus celulares porque llega el momento de votar. Los vamos a dejar votando, nosotros tenemos que hacer la última pausa comercial. Ya viene el resultado, atento. Sigue sin indeciso, de inmediato, volvemos. Los indecisos deciden. 100 indecisos que deciden, estuvieron votando en comerciales y tenemos ya el resultado. Pero antes, les vamos a mostrar cómo votaron al comienzo del programa para recordar cómo estaban las posiciones iniciales con la información que manejaban hasta ese momento sobre el tema del sistema político. Esta fue la votación al comienzo del programa. 57% a favor, un 43% en contra. Después de todos los argumentos presentados por los equipos a favor y en contra, más las interpelaciones de nuestro equipo, reflexionando, bueno, finalmente votan y este es el resultado. Mira. 51 en contra, 47 a favor. Perdón, 49 a favor. Déjeme preguntar a nuestra productora ejecutiva Lorena de las Heras, esta es la diferencia más grande que se ha producido en el cambio, ¿no?, de programa que hemos tenido hasta ahora. Efectivamente, me dice, es la primera, es la diferencia más grande que se ha generado, efectivamente. Bueno, el público votó. Muchísimas gracias, un aplauso para ustedes. Gracias a los que están en el sur, aplauso para los que están en el norte, muchísimas gracias. Gracias, Connie Stivicic. Hasta mañana en Radio Infinita. Muchas gracias, Tomás Mochati de Bio Vivo. Soledad Boneto, la esperamos siempre en Mega Noticias, acompañándonos de mucho gusto. Muchas gracias, Felipe Arboe, Rocío, muchas gracias, Constanza, Jaime. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Seguimos por las pantallas de Mega. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Yo lo felicito porque es innovador, tiene la mezcla del interpelador preparado con el indeciso expectante,
que además se manifieste y pone los ojos y pone la cabeza frente a un determinado tipo de cosas, así que hay que estar muy atentos. Creo que es muy interesante poder compartir las inquietudes de la ciudadanía que surgen y poder también responderlas, debatir y plantear las posiciones políticas. Lejos los que mejor me cayeron fueron los indecisos, incluso las personas que estaban en el norte y en el sur, se cachaba cuando hacían gestos. La democracia es esto, ¿verdad? Es diálogo, es diferencia, y me parece que en ese sentido el formato es interesante porque genera este espacio.